Bienvenidos a Impronta. Entretejiendo el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es un poco sensible y es muy importante hoy en día, o sea que ha tenido muy impacto estos últimos meses especialmente, y que es el racismo. Así que el día de hoy nos volvemos a encontrar. Somos Patti. Fer, Y Maite. Ok, entonces, ¿cómo vamos a tratar este tema? Pues queremos hacer un viaje un poco escabroso y por eso es que les pedimos un poco de paciencia y que quizá podemos aprender un poco más sobre este tema tan complicado, tan dañino incluso, que llega a causar mucho daño a la humanidad. Así que empezaremos primero con el concepto de racismo y obviamente muchos conceptos que pueden estar involucrados o incluso estar acompañados de. Entonces vamos a ver este tipo de conceptos. Luego haremos un poco de viaje al pasado, sobre todo a teoría antropológica, así que les pedimos un poco de paciencia, que valdrá la pena, es necesario para entender este concepto. Y bueno, ya después hablaremos algo de lo que está pasando actualmente o lo que pasó. Y obviamente tenemos que hablar sobre nuestro contexto más cercano, que es pues México. Así que bueno, estos conceptos sobre racismo. Para hablar de racismo tenemos que saber qué significa racismo. bueno, según la Asociación para la Investigación del Desarrollo Intercultural, o la IDRA por sus siglas en inglés, ellos dicen que el racismo es una serie de actitudes que se desarrollan y son actitudes que normalmente son antagonistas y son basadas en la creencia de que un grupo es superior a otro debido a su raza o específicamente el color de la piel. Obviamente la palabra raza puede sonar para muchos quisquilloso y desde ahí sonar bastante difícil de asimilar e incluso tener en una discusión totalmente sana y moralmente aceptable. Sin embargo, ahorita no vamos a profundizar en el término raza porque hay una discusión muy amplia. El punto no es ese, sino el contemplar que el término raza es la base para lo que acaba de decir Fer, separar a personas en superioridad unas sobre otras y con eso pues generar racismo. Pues en sí el término raza no debería ser mal visto porque se basa en, pues sí, distinciones que en este caso serían el color de piel. El problema se vuelve cuando si se utiliza la palabra raza para hacer un discurso racial que sucumbe a dos falacias, una moral y otra científica. O sea, cuando se dice que hay una superioridad de cierto grupo de personas solo por su color de piel, cuando no es así. Y bueno, también van a haber este tipo de palabras que van de acuerdo a este tipo de separar personas, separar grupos humanos superiores o inferiores, y por eso es que vale la pena discutir estos términos. El primero que también podemos mencionar, pues, es el término de xenofobia, y bueno, básicamente la Real Academia Española lo va a definir como la fobia a los extranjeros, o sea, aquellos que son fuera de tu comunidad, de tu país, de lo que te identificas, que perteneces a algo, pues ajeno a ello, pues es xenofobia, o sea, un desprecio por lo que es externo. O sea, no necesariamente hacia otra persona de otro país, sino puede ser dentro de las comunidades de un mismo país, ¿no? Sí, dependiendo al grupo al que tú te sientas identificado, pues aquello que es fuera de ello, pues es xenofobia, fuera al extranjero. Puede ser incluso, no sé, si tú te sientes de tu estado, de tu colonia, pues alguien que es fuera de tu colonia no te va a agradar. Y eso no tiene nada que ver con superioridades raciales, biológicas. Incluso, pues, tenemos que cuestionarnos ahorita si lo sienten adecuado cuando íbamos en la primaria y era el grupo A contra el grupo B. Sí, es cierto. Obviamente es una forma muy infantil de mencionarlo, pero es empezar a ver a qué grupos nos sentimos identificados.
Otro, por ejemplo, y va también mucho de acuerdo a esto, es el etnocentrismo. Y esto es algo que está un poco en boga en estos días y vale la pena saber qué es etnocentrismo. Y bueno, en ese caso podemos decir que el etnocentrismo, según la Enciclopedia Británica, significa que está basado en la creencia de también la superioridad de otros por tu propia cultura o por tus propios valores culturales y obviamente pues tú los vas a poner por sobre otros. Obviamente es promocionar una cosmovisión superior a otra. Y la otra palabra bueno, el otro concepto que también se relaciona mucho con el término de racismo es la discriminación. Y según Amnesty International, ellos dicen que la discriminación se da cuando unas personas no pueden, es cuando unas personas no pueden disfrutar de sus derechos humanos debido a lo que son o lo que creen. Y ellos dicen que todos tenemos el derecho a ser tratados iguales independientemente de, de qué raza seamos, de nuestra etnia, de nuestra nacionalidad, de qué clase social. Y cuando alguien nos depriva de estos derechos simplemente porque, por ejemplo, somos de clases sociales distintas, es ahí cuando están discriminando en contra de nosotros. Así es, igual la Enciclopedia Británica lo refiere así es, a ese tratamiento diferenciado de personas o grupos de personas por los rasgos que sean, ¿no? En este caso, obviamente, sabemos que los, los objetivos de estos tratamientos diferenciados en su mayoría van a ser minorías, pero no podemos dejarlos solo en minorías, también van a ser mayorías. En algunos casos, como en Sudáfrica en tiempos del apartheid. Y obviamente los resultados van a ser formas de daño o desventaja de los grupos al que están siendo objetivos de discriminación. Y bueno, este tipo de discriminación, las razones por ello, estos rasgos por los que se discrimina pueden ser como, ya lo habíamos dicho, por eso vale la pena el racismo, el sexismo, el antisemitismo o la homofobia, transfobia, obviamente clasismo, entre tantos otros. Todo esto es una forma de discriminación porque estamos dando trato diferenciado por rasgos de cualquier clase, como ya dijo Fer, desde clase social, sexo, color de piel, alguna preferencia sexual. Entonces, vemos adecuado que partamos desde esta, que es la discriminación. Incluso el lenguaje, o sea, por ejemplo, hemos visto mucho esos videos en internet que salen de que dos personas están hablando, no sé, en español en un autobús en Estados Unidos y llega otra persona les dice que hablen ni siquiera dicen en inglés, que hablen en americano. Y eso también es una forma de discriminar. Y ya sabemos también, no solamente aspectos sociales o sexuales, sino, como ya lo dijo Fer, culturales. Porque muchas veces por lo que elegimos, incluso religión también viene este tipo de trato diferenciado que llega incluso a no solamente dañar físicamente, sino también causar muertes. Pero parte de un trato diferenciado por elecciones totalmente innecesariamente malas y que conducen a un daño a personas o grupos más grandes. Sí. Y algo que también tenemos que tocar y que puede ser también causa de un poco de discusión, pero que vale la pena y que va de acuerdo a esto, es el término estereotipo. Actualmente lo podemos catalogar como también negativo, como el término raza, pero tenemos que profundizar más qué es estereotipo. Y bueno, un estereotipo se puede ver como una idea o una imagen hacia ciertos grupos de personas o hacia una persona, y muchas veces estas ideas son de manera preconcebida y no tienen ningún fundamento teórico, pero creo que es el término con el que más estamos familiarizados, o sea, porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado un chiste sobre las mujeres o un chiste sobre ciertos grupos? Entonces, creo que es el término que se encuentra más presente, bueno, en nuestra vida diaria. Incluso, bueno,
como dice también la Real Academia, es la imagen aceptada comúnmente, o sea, es lo popular. Entonces, esto no necesariamente tiene que ser algo malo. Obviamente vienen imágenes no tan adecuadas para juzgar a un grupo de personas, pero no por ello significa que un estereotipo sea malo. Más bien lo que queremos aquí ver es que un estereotipo te priva de la idea de conocer algo en su mayoría, en su completo significado. Entonces, básicamente un estereotipo es una idea incompleta de las cosas. Y bueno, incluso aquí nos queremos tomar la oportunidad de invitarlos a escuchar una TED Talk de una persona que habla sobre esta situación y sobre cómo los estereotipos son historias incompletas, así se llama de hecho la conferencia de la escritora y feminista Chimamanda Adichie, que es una escritora de renombre en Nigeria sobre todo y que ha participado a lo largo pues, de Europa y de Estados Unidos. Ella estudió de hecho en Inglaterra, entonces pues ella habla de cómo es el peligro de una historia incompleta. Habla de estos estereotipos que todos hemos sido pues constructores de uno alrededor de una persona, alrededor de un grupo de personas. Y más bien lo importante es poner a prueba ese estereotipo, cómo nos confrontamos con una realidad que podría estar un poco lejana de esa idea que tenemos. Por eso es que llama el peligro de una historia incompleta. Y nos invita pues justamente a juzgar el poder de una historia, cómo es que puede dignificar a un grupo de personas, como también quitarles mucho más que pues, solamente una idea. Entonces, se los recomendamos. The Danger of a Single History es una TED Talk y es de Chimamanda Adichie. Es del 2009, pero completamente válida hoy. Y bueno, esta noción del racismo, la discriminación, mucha gente piensa que es reciente, entre comillas, o sea, de blancos contra indígenas, de españoles contra indígenas, de blancos contra negros, pero realmente es algo que se ha visto desde hace mucho tiempo, o sea, como lo menciona Fati, incluso nosotros desde chicos, como que hasta cierta forma somos xenofóbicos hacia otros niños, hacia otros grupos de nuestra propia escuela. Y, pero en términos prehispánicos también se vio en muchos grupos aquí en Mesoamérica. Y bueno, aquí tenemos que dar una recomendación también de un libro que nosotras leímos en su momento y que vale la pena reflexionarlo en su momento. Es un libro bastante cortito, pero se llama El racismo en México, una visión sintética. Es de el antropólogo César Carrillo Trueba. No sabemos de una edición más reciente, sin embargo, pues hay una del 2009 apoyada por Conaculta, la extinta Conaculta. Vale la pena darle una leída, como dijimos, es un libro muy cortito, es de apenas 61 páginas, entonces está muy bien construido en cuanto a este tema de épocas prehispánicas y cimentar históricamente el racismo mexicano. Ya lo dijimos, lo vamos a comentar más tarde, pero para que empecemos a revisar cómo nosotros nos percibimos y cómo percibimos al otro. Obviamente hay algunas críticas que en lo personal podría hacer al libro, pero pues ese es otro tema y podrían incluso pedirlo en los comentarios si es que quieren algo al respecto. Por el momento queremos invitarlos a buscarlo, El racismo en México, de César Carrillo Trueba. Y bueno, ahora es importante mencionar cómo inició la antropología, o sea, de qué se trataba, porque tiene mucho que ver con, pues sí, la transformación que tuvo esta ciencia y también los motivos por los que surge. Y aquí es importante mencionar a la antropología evolucionista, tomando en cuenta al padre de la antropología, Lewis Morgan, que él hablaba de 3 etapas en las que, por las que pasaba una sociedad, que era el salvajismo, barbarie y la civilización. ¿Cómo se le llamaba su teoría, May? Pues era evolucionista. Bueno, si quieres saber un poco de él, pues sí, realmente fue el primer autor de un texto antropológico. Él lo que hizo fue enviar encuestas, o sea, realmente él no hizo trabajo de campo, simplemente envió encuestas y ya con eso hizo, hizo su trabajo. Él era abogado, él no era, pues si no, si él es el padre de la antropología, pues no tiene un título como antropólogo. Y
Él se refiere como al desarrollo tecnológico como base para el desarrollo y progreso. ¿Por qué se le llamaba evolucionismo a su teoría? ¿O en base a qué había de moda en ese momento para decir evolucionismo? Pues fue por estas etapas que él considera para una sociedad, que es pasar del salvajismo, barbarie y luego ya la civilización. Se basaba en la teoría de Darwin, ¿no? Ujú. De que las especies pues evolucionan de una forma menos compleja a otra más compleja, pero ¿Darwin era racista? Creo que sí, ¿no? Ese es tema para otra ocasión quizá. Y Es pues si que quieren que debatamos al respecto, también déjenlo en los comentarios. Sería algo fascinante realmente que quisiéramos hacer. Pero sí, hay que tomar en cuenta que Darwin estaba haciendo una teoría biológica. ajá, Obviamente estamos hablando de la evolución de las especies. Ya sabemos todos cómo pues, es esto, ¿no? De una forma simple de vida a una forma más compleja de vida. Y bueno, esto, pues, estamos hablando del siglo XIX. Todo esto está sucediendo en el pleno siglo XIX. Europa está conquistando, bueno, no Europa como tal, sino muchos reinos, muchos países colonizadores, industriales, en este caso Inglaterra, que lleva el primer lugar en la colonización del mundo, pues está teniendo esta situación, ¿no? A nivel más grande, pero Darwin lo está aplicando para las especies, para la biología. Pero obviamente esta es una teoría que se prestó para otro tipo de interpretaciones y pues por eso tenemos a Lewis Morgan, ya lo dijo May, el padre de la antropología, aplicando esto para generar la primera teoría antropológica formal, que es el evolucionismo cultural. Y bueno, pues es la primera, estamos hablando del siglo XIX. Eh, Sin embargo, pues podríamos dar muchas críticas, en general se hizo muchas críticas después de que la postuló y el siglo XX definitivamente hizo que esta teoría fuera pues debatida y totalmente, pues no olvidada, pero sí dándole el aspecto de antigua y que tenía que ser reformada o reconceptualizada. Pero lo peor es que hoy en día yo creo que hay muchos grupos como de blancos supremacistas que se basan en esta teoría muchísimo. O sea, creo que incluso hay unos en Estados Unidos que dicen, o sea, se basan en la teoría de que, por ejemplo, aparte lo usan mal porque dicen, se hacen pruebas de ADN, o sea, usan la ciencia, se hacen pruebas de ADN para decir, tengo tanta sangre de Neandertal, tanto ADN de Neandertal, y entonces quiere decir que somos más inteligentes porque los neandertales tenían un cráneo más grande. O sea, y eso no tiene nada que ver porque obviamente no es, o sea, no están entendiendo cómo funciona la evolución humana y que, no, y que los estudios que se han hecho de antropología física no dicen nada sobre la inteligencia, o sea, sobre si un grupo humano era más, o sea, el neandertal era más inteligente que el Homo sapiens, no se sabe, o sea. Si quieren un debate sobre el Neandertal y la arqueología evolucionista, también déjenlo en los comentarios. Estaríamos encantados también de debatir al respecto. Sí. Igual, ocupan escalas subjetivas como lo que es el IQ, que es incluso un índice totalmente subjetivo y nada realista en cuanto también evaluar la inteligencia objetivamente porque ni siquiera ha sido bien definida. Hay muchas teorías sobre la inteligencia, entonces esto viene a que obviamente Morgan propone algo en su momento y en lo que había en su época, siglo XIX. Y obviamente también tenemos que verlo, ya lo dijo Mae, el estadio principal o al que aspira una sociedad es la civilización. Sí. Pero obviamente, ¿qué civilización? Eso es algo que incluso actualmente arqueológicamente y antropológicamente no se define porque es muy amplio, es subjetivo ese término. Pero obviamente en su momento Morgan, ¿cómo definía civilización? Como una ciudad europea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una propuesta totalmente de su tiempo con aspectos totalmente eurocéntricos. Y como en su momento definimos etnocentrismo, que quiere decir tu cosmovisión y tus valores culturales superiores a otros, el eurocentrismo se refiere a que Europa
es esto, es lo superior y lo mejor. Obviamente los valores, las prácticas, la forma de vida europea es superior a las demás. Entonces, cuando hablamos de eurocentrismo, a eso nos referimos. Morgan estaba hablando de una civilización europea. La sociedad debe aspirar a ser como Europa en un futuro, para ser civilizado, perdón. Estamos en el siglo XIX. También en términos arqueológicos, Gordon Childe fue quien propuso un criterio, creo que fueron 10 criterios para saber identificar si una sociedad estaba civilizada en términos urbanos. O sea, él utilizaba este criterio básicamente para clasificar sociedades agricultoras o sociedades que ya estaban económicamente, socialmente y políticamente lo suficientemente complejas para decir que ya eran una urbe. Sí, Gordon era un arqueólogo, entonces se basó en ir a campo y verificar desde, obviamente, su experiencia en campo europeo. Él trabajó algunos sitios arqueológicos en Europa. Era también inglés y bueno, sí, su revolución urbana fue totalmente innovadora para el campo arqueológico, pero también se podía aplicar para el aspecto antropológico. Obviamente, 5 puntos que él habla sobre ser una urbanización es la existencia de actividades especializadas, que quiere decir pues que haya especialistas en artesanía, especialistas en comercio, especialistas en comida, no que todos hicieran todo. La aparición de una organización política, o sea, que hubiera una clase gobernante y que lo supieran, que hubiera ese respeto a los gobernantes. Avances de arquitectura, o sea, que haya arquitectura grande, monumental, que refiera a esta diferenciación social. Escritura, eso es algo importante que va a dejar rastro, y obviamente comercio a larga distancia, que pues, significaría un intercambio de bienes materiales y obviamente una comunicación entre asentamientos urbanos. Esto es básicamente lo que habla Child, y ya lo dijimos, es la revolución urbana. Eh, Pueden encontrarlo en internet, es de los libros, quizá el libro más importante de Child, junto con Los orígenes de la civilización. Es un arqueólogo que fue muy importante para la teoría arqueológica y antropológica. Entonces se refiere a que tenemos un antropólogo en el siglo XIX que, como padre de la antropología, hizo su trabajo desde un archivo, nunca salió, y tenemos a un arqueólogo que también hace una propuesta eurocéntrica, pero que se basa en experiencia tangible en campo. Y obviamente para fines de, pues digamos, estudio. Bueno, aquí también vale la pena hablar de otro antropólogo y otra teoría antropológica que, como ya dijimos, el siglo XX se dedicó también a debatir y a hablar, discutir las teorías del evolucionismo cultural de Morgan. Y bueno, entre ellos está el particularismo histórico, que es de las primeras décadas del siglo XX, encabezado principalmente por el antropólogo estadounidense Franz Boas. Y bueno, así como el evolucionismo cultural plantea que tiene que una sociedad aspirar a ser europea en un crecimiento totalmente hacia eso, el particularismo histórico plantea que una sociedad es definida en sus propios términos, o sea, particularmente, y que por lo mismo es que no puedes decir que haya una aspiración de todos hacia una sociedad europea, porque cada uno tiene sus propias características, y por lo mismo es que compararlas sería totalmente una equivocación. Sí, y es aquí cuando ya empezamos a ver este concepto de que ya se empieza a tener esta noción de que realmente no se pueden comparar las culturas porque todas tienen un desarrollo, como dijo Katy, distinto. Y entonces para poder entenderlas se tienen que ver desde el punto de vista de esa misma sociedad, de esa misma cultura. Y no como antes se veía comparándola con la cultura europea, con las sociedades europeas. Sí, y es que el evolucionismo realmente no considera el funcionamiento de las sociedades, simplemente busca situarlas en una escala de desarrollo basada en un progreso técnico. Y bueno, también deja de ser útil porque ya no era necesario justificar una superioridad,
Como dijimos, también parte mucho de la metodología de cada uno de estos antropólogos. Morgan hizo simplemente una comparación de archivo, basándose en lo que encontró en la biblioteca más cercana a su domicilio y leyó todo lo que pudo y comparó con lo que había ahí. En el caso de Boas y toda su escuela particularista, vemos antropólogos que hicieron campo y obviamente, aunque la escuela de Boas, o mejor dicho, la escuela boasiana, tiene esta idea común de no juzgar a las sociedades en aspectos o estándares europeos y cada uno se basa en sus propias características. Obviamente cada uno de los estudiantes de BOAS hizo su propia adecuación, porque obviamente salieron a muchas partes del mundo a estudiar y a entender estas sociedades. Sí, y básicamente este recuento lo hicimos porque creemos que es importante que, o bueno, por lo menos nosotros como arqueólogas, fue así como nosotros empezamos a entender estos conceptos de los que platicamos al principio, ¿no? Yo no, o sea, yo no estoy diciendo que éramos racistas antes de entrar a la UTLAB, pero la antropología es muy importante cuando se trata de entender a otros grupos humanos, ¿no? Pues es que es el estudio de diferentes sociedades, grupos humanos, sociales. En el contexto actual del racismo, se aborda mucho de forma política hoy en día y no hay, o sea, no, en todos los discursos que vemos en las redes sociales, es muy raro encontrar un discurso que sea realmente como antropológico en ese sentido. Y cabe aclarar, no estamos diciendo que la antropología eh, esté exenta de errores. Como ya lo dijimos, es una ciencia que fue creciendo y también se tuvo que discutir, se tuvo que debatir y obviamente dar un sustento teórico para eh, revalidar quizá algunas ideas o totalmente descalificar otras, como ya lo dijimos. Morgan en su momento fue muy bien aceptado, pero tuvo que ser discutido y con argumentos totalmente científicos y con una metodología adecuada. No simplemente es negar a una teoría y negar una propuesta científica, eh, pero obviamente ahorita la antropología sirve para identificar que tenemos que ser más cuidadosos con con nuestros estándares quizá y con nuestras formas de comparar sociedades. Es algo un poco complicado cuando nos damos cuenta que es un examen de conciencia total, un examen individual y un examen que muchas veces tenemos que hacer incluso en la universidad. Sí, porque pues el término de racismo no se puede realmente entender si no consideras todos los puntos de vista, ¿no? O sea, está el social, está el político, está el antropológico, pero también tiene mucho que ver con el biológico. No me voy a meter en ese tema porque es todo, todo un rollo, pero de si la raza existe o no, en términos biológicos no existe o es muy difícil comprobarlo porque genéticamente los humanos de todo el mundo somos muy similares, entonces no, realmente no podemos decir que existe la raza, existen grupos que se desarrollaron en distintas regiones del mundo que se puede ver así, pero normalmente el único concepto que se utiliza hoy en día es el del racismo en términos políticos. Y como ya dijimos, si quieren un poco de arqueología evolutiva, hace rato dije evolucionista, era un error, se dice evolutiva, estaríamos encantados de hacerlo, pero solo si lo piden. Y bueno, pasando más ya al presente, obviamente tenemos que mencionar lo que ha pasado en los últimos meses, específicamente dos casos importantes que aunque hay muchísimos más que han estado pasando, pero como que son los que más hicieron ruido en Estados Unidos y fueron el primer caso es el de George Floyd, que todos hemos estado escuchando de eso, de un afroamericano que fue detenido por unos policías creo que fue porque intentó pagar algo con un billete falso y entonces estos policías obviamente lo aprendieron y de forma muy violenta, o sea, no había necesidad de utilizar tanta violencia en contra de él y al final terminó muriéndose porque uno de ellos lo ahorcó. Se volvió muy popular este caso porque alguien estaba grabando mientras estaba el policía con su rodilla en su cuello ahorcándolo
y el pobre George Floyd diciendo, es que no puedo respirar, por favor, no puedo respirar, ¿sabes? Entonces eso como que hizo, o sea, fue como un impacto para todos. Realmente le abrió los ojos a muchas personas y fue el detonante para que la sociedad americana se levantara, ¿no? Hiciera todos estos movimientos que han estado pasando últimamente. Y el segundo caso es el de Breonna Taylor. Ella era una mujer, era una mujer afroamericana, tenía 26 años. También se volvió famoso porque ella estaba en su casa con su novio de 27 años. Eran un poquito, creo que era la madrugada, algo así, y de repente empezaban a escuchar que golpeaban la puerta súper fuerte y entraron unos hombres. Y pues entonces el novio, por miedo y porque en Estados Unidos puedes portar un arma si tienes los permisos, pues creo que hubo como un intercambio de palabras, pero el punto es que el novio disparó una vez y entonces los hombres le dispararon, creo que fueron como 20 tiros los que dieron y mataron a Breonna Taylor y estos hombres eran policías, o sea, tenían una orden de cateo. En Estados Unidos existe una orden de cateo que no necesariamente tienen que tocar la puerta y decir, oye, somos los policías, o sea, literalmente pueden entrar a la casa cuando sea y con esa orden. Entonces ellos tenían esa orden, según los policías sí se identificaron como policías, según el novio de Breonna Taylor no se identificaron como policías. Entonces el punto es que se armó todo este rollo porque murió ella, porque los policías estaban buscando a un narcotraficante que ni siquiera era de ese barrio. O sea, entonces entraron a la casa equivocada, no encontraron obviamente nada de drogas creo que era en el departamento, y entonces la gente, y estos policías, creo que los suspendieron, pero no los han arrestado. Y entonces eso es el tema más importante, que los policías no reciben ningún tipo de castigo por este tipo de acciones que normalmente, o sea, si fuera un negro contra un blanco, pues lo matan, ¿sabes? Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero no es que entremos a el caso propiamente de Estados Unidos y mucho menos, aunque valdría la pena hacer un recuento del movimiento Black Lives Matter, pero pues sí es como darnos esta idea muy, muy fácil y muy distinguible de un trato totalmente inadecuado y obviamente un trato racista. Esa es la palabra, porque obviamente no estamos hablando de que se están siguiendo los procedimientos normales para un arresto o los mismos para no sé, un interrogatorio. No estamos hablando de que se está llevando un proceso uniforme, sino más bien es decisión personal de ciertas personas con ideas totalmente pues negativas y no adecuadas para el tratar a una persona. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque se basa en aspectos físicos, fenotípicos de una persona que genera en otros un trato agresivo y obviamente que terminó en muertes. Entonces, esto es una imagen clara de lo que el racismo ocasiona. Obviamente, matar o reaccionar agresivamente hacia una persona que definitivamente no debería ser tratada así. sí, no, y el caso de Estados Unidos es muy específico porque pues ahí sí existe el desarrollo histórico de pues los afroamericanos, ¿no? Como tal, o sea, ellos fueron traídos a América como esclavos y desde entonces han sido tratados como distintos basándose en el color de su piel. Em, si lo vemos en términos estadísticos, sí, hay más personas blancas en Estados Unidos que son matadas perdón, son asesinados por policías que negros, pero en términos, o sea, la proporción es mucho mayor en negros, porque obviamente la población de blancos en Estados Unidos es mayor que la población de negros, pero de esa población de negros la proporción es mucho mayor de los que matan los policías. Entonces sí, realmente sí se puede ver una correlación un sesgo por parte de los policías en Estados Unidos, y es un problema, pues, o sea, es un racismo que ya está institucionalizado completamente. Y bueno, no es como, no queremos entrar en polémica, quizá muchos tengan otro tipo de argumentos o justificaciones, pero lo cierto aquí es que esto es un comportamiento racista.
Y así es una imagen clara que termina en acabar con una vida. Pero obviamente no vamos a profundizar tanto en Estados Unidos, porque obviamente, primera, creo que vale la pena empezar por nuestro país y segunda, porque podemos también mencionarlo en otro momento. Pero sí, esta es una imagen racista y aquí vemos obviamente un comportamiento de un policía hacia una persona, un ciudadano. Pero obviamente, ¿qué pasa entonces en México? Porque esto es lo importante. México es racista, México tiene comportamientos racistas, los mexicanos somos racistas. Hay que recordar que cuando salió el caso de Floyd, en México también empezaron a ver como, pues sí, protestas de, en México también hay racismo, pero ¿es racismo o es clasismo? O sea, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Sí, pues hay que preguntarnos si somos racistas, hacia quién somos racistas, o sea, hacia qué raza estamos discriminando. Y es que, como dijimos, la imagen del racismo, como lo que acabamos de discutir en Estados Unidos, es una imagen que quizá muchos ya tengamos de lo que es ser racista, pero obviamente esa imagen no puede tenerla en México, porque México tiene antecedentes históricos y culturales y sociales muy diferentes a Estados Unidos. Somos por eso un país muy diferente. Podemos también discutir sobre estas diferencias, pero lo importante aquí es saber que la imagen de un racista en Estados Unidos no puede ser aplicada a México. Entonces ya desde ahí tenemos que ver cómo va a ser un racismo en México o justamente solamente es clasismo. ¿Y qué es clasismo? Y bueno, en México el clasismo hace referencia a eso, una distinción de clases sociales, en el que, bueno, ahí cuando lo discutíamos entrábamos en un dilema de si realmente es clasismo o es racismo, porque hemos escuchado casos, por ejemplo, de actores que, claro, prefieren contratar a una persona güerita, alta, o sea, con ciertas características físicas, que a una persona morena, o a las personas morenas se le dan otros papeles. Entonces ahí es como, bueno, ahí entraría el caso de racismo, pero también está la discriminación hacia ciertos pueblos indígenas y los tipos de comentarios que se hacen hacia ellos son referentes a, pues sí, por las cuestiones de pobreza. Entonces ahí entraría clasismo. Es un poco complicado hablar este tema porque incluso podría tratarse de ambos en ciertos casos. Sí, porque aparte hay que considerar que el desarrollo histórico de México fue muy distinto al de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, aunque sí hubo mezcla de razas, por así decirlo, realmente no fue tanto como se vio en México. México somos una población mestiza, completamente. O sea, ninguno de nosotros podemos decir que somos 100% europeos. Y sí, la clave quizá para poder empezar a dar una distinción es eso, mestizaje. Institucionalmente es una palabra usada y que nosotros tenemos desde la educación básica. Nos dicen en todo el tiempo que somos una mezcla de razas, una mezcla de pueblos, una mezcla de culturas, un mestizaje cultural, un mestizaje racial, como queramos verlo, siempre la palabra es mestizaje y somos un pueblo mestizo. Desde ahí es muy difícil para nosotros decirnos racistas porque nosotros tenemos la idea de que, pues, ¿a quién? Nosotros no estamos siendo racistas contra nadie porque todos somos mestizos. Eso es más bien como empezar a dar clave de del reto que es para nosotros decirnos racistas o solo clasistas. O yo también empezaría a pensar como May de que podemos ser ambos. Pero obviamente no llegamos a casos como lo que vemos en Estados Unidos, porque es diferente. El mestizaje siempre va a estar como reluciendo y decirnos, argumentando que no lo vamos a hacer porque todos somos mestizos. Entonces, ya lo dijo May, ¿y qué hay de los pueblos indígenas? Eso es más bien parte de cultura o una discriminación hacia pueblos indígenas. Y de hecho, pues habría que hacer un examen también de conciencia sobre cómo es nuestro trato hacia ellos o hacia lugares que son eh, conocidos como de mayor variedad de grupos indígenas. Y siempre podemos pensar, incluso se ha vuelto también un chiste sobre cómo nos referimos a Chiapas. Y eso es algo que estuvo muy de moda hace un par de semanas sobre cómo podemos
nosotros mismos sacar a relucir aspectos de discriminación hacia una zona del país. Quizá porque pues no nos parece adecuada los comportamientos que llegan a tener pobladores de Chiapas, pero obviamente tenemos que, sacando lo que ya mencionamos sobre teorías antropológicas, ellos no han tenido unos antecedentes académicos, unos antecedentes de vida como alguien en la ciudad. Ellos han tenido ciertos tratos totalmente sesgados y ajenos sobre servicios básicos de salud, de educación. Entonces, obviamente su situación del mundo es muy diferente a la de alguien que vive en la Ciudad de México, alguien que vive en los alrededores. Entonces, no estamos tomando en cuenta antecedentes propios de este pueblo, del pueblo de Chiapas, de todos los grupos indígenas, porque obviamente no nos gusta pensar en un particularismo histórico y más bien solamente referirnos a ellos de una forma quizá clasista, quizá racista, pero totalmente inadecuada y discriminatoria. Sí, o sea, yo considero que en ese sentido sí es más discriminación que racismo. Como lo mencionaba Fati, estos pueblos indígenas normalmente carecen de muchos servicios de salud, económicamente pues están en un nivel mucho más bajo que que otras personas, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero también tiene que ver con como este rechazo hacia estos grupos porque viven en pobreza. Entonces, por eso mucha gente lo relaciona con ser racista. También creo que es importante mencionar que, bueno, racismo en sí se refiere a la superioridad de una raza y comúnmente lleva a la discriminación, pero no necesariamente, así como todos los otros términos, porque es lo que mencionaba Fati hace rato. Todos tenemos nuestras propias ideas, crecemos en un grupo social y vamos adoptando ciertas costumbres, ciertas ideas. Y bueno, Fer dijo, hasta que estudiamos antropología aprendimos a ver las sociedades de una manera diferente. No todos, o sea, yo conozco mucha gente que sí estudió en universidades muy buenas y aún así tienen ideas pues muy raras, por no decir de otra forma, hacia ciertos grupos. Entonces, aquí hay que tener cuidado en que sí, nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero cómo nos vamos a referir hacia el otro es intentar ver su forma de vida, su historia, sus privilegios también, y ser conscientes de que hay otras poblaciones, no somos nada más nosotros y hay que tener respeto con las costumbres de los demás también. Y May acaba de decir algo que está muy en boga en estos días, privilegios. Y eso evidentemente si no revisamos este tipo de acceso que tuvimos en el pasado, obviamente también estamos dando ciertos aspectos de clase. Obviamente, si vemos desde ese punto de vista, vemos que ciertas clases tienen acceso a ciertos beneficios, ciertos servicios o incluso ciertos privilegios. Entonces, quizá nuestro clasismo, perdón, es bastante agresivo. Quizá obviamente no estamos hablando de una superioridad porque pues todos somos mestizos, pero sí estamos siendo bastante injustos en nuestro clasismo, porque obviamente no estamos poniendo sobre la mesa todo el trayecto histórico que ha tenido nuestra ciudad, nuestra familia, mmm, nuestra zona, nuestra colonia para tener acceso a más cosas, ¿no? Y obviamente, como diría la escuela boasiana, cada sociedad tiene sus propias características y tiene que ser juzgada por ellas mismas. No llegar a un aspecto de ser superior a otra o tener que imponer ciertos parámetros a algunas. Pero en México también, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando sucedió lo de George Floyd, que muchos mexicanos se empezaron a indignar, ¿cómo es posible? ¿No? Al racismo. Y luego yo me pongo a pensar, o sea, pero ¿qué con los inmigrantes que venían de países latinoamericanos? Porque yo escuché a muchísima gente diciendo, no, que no vengan, nos van a quitar. O sea, utilizando el mismo discurso de esas personas que están en contra de los afroamericanos en Estados Unidos, aquí en México, en contra de personas de otros países de Latinoamérica. O sea, Es, no, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no estamos yendo en contra de un grupo donde las diferencias se ven tan tajantemente como es el color de piel,
Entonces, hasta cierto punto eso justifican la actitud de muchas personas en contra de ellos, pero eso no quiere decir que esté bien, ni quiere decir que estén en lo correcto. De hecho, ese caso fue interesante porque muchas de esas personas que venían en la caravana decían, o sea, mi intención no es quedarme en México, lo último que quiero es quedarme en México, yo lo que quiero es pasar a Estados Unidos. Y mucha gente diciendo de sí, nos van a robar nuestros trabajos, pero es intentar también tener un poco de empatía, o sea, muchos mexicanos que llegan a Estados Unidos es exactamente la misma situación, el mismo trato. Entonces aquí es como ponte a pensar y otra vez volvemos a la cuestión de privilegios. En México no estamos tan mal como en otros países de Latinoamérica. Uh-huh. Y de hecho escuchaba un caso bueno, sí se los conté a ustedes la vez pasada, de unos youtubers que estaban diciendo, bueno, yo no sabía, creo que son rusos, que en México, que muchos países de Latinoamérica no quieren a México. Entonces, pues, ¿por qué no los quieren? Y luego vemos los tratos, o sea, pues el más claro fue esto de la caravana migrante, pero también cómo son tratados todas estas personas cuando llegan a México, que muchas veces incluso son asesinados en el camino y de estos casos no se sabe nada. O sea, quedan a la deriva y pues un desaparecido más. Y muchos dirán, pues es que México tiene sus propios problemas, ¿no? O sea, ¿cuántos no desaparecen cada día siendo mexicanos? Y es como, sí, también es un problema, pero uno no quita al otro. Ambos tienen sus problemas y ambos merecen el mismo peso porque quieras o no, son desapariciones y son seres humanos. Lo peor es que existen en México estas instituciones como la CONAPRED o la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en mi opinión, no sirven de nada. También de las razones es que, como dijimos, el mexicano por su cercanía a Estados Unidos tiene una idea muy, muy propia de lo que es ser racista. Y que obviamente vemos estos casos, ¿no? Que incluyen muerte, que incluye ceremonias. Obviamente no estamos tomando el punto del KKK, pero obviamente tenemos esta idea, ¿no? Pero, ¿cómo es una idea de lo mexicano? Y obviamente también aquí tenemos que ver cómo es la situación mediática. Obviamente todos estos casos que mencionamos antes era porque redes sociales, en su momento la televisión, podía registrarlo y todo el mundo ser testigo de esos malos tratos. Muchas veces nosotros no nos creemos así, porque obviamente no hay un video, no hay una fotografía, no hay un reportaje sobre eso, pero qué tanto están pasando cosas sin que nadie se esté, sin que el país, sin que el mundo se dé cuenta, pero eso no quita el dedo del renglón. Como ya lo habíamos dicho, muchas de estas personas que simplemente atraviesan, eh, no solamente son asesinadas, muchas también son llevadas al mundo del narcotráfico y bueno, demás cosas, ¿no? Terminan en la mendicidad. Eh, Hay toda una situación, incluso recordemos que este grupo de mujeres que se llevó premios a nivel mundial sobre la paz, que se dedican a alimentar a los migrantes que pasan por el tren, por la bestia, como se le conoce. En su momento, el año pasado, también recibieron cierto premio internacional al respecto de su labor humanitario. Son Fueron mexicanos. criticadas. ¿Por qué? Porque obviamente dijeron eso debería ser para México, no para extranjeros. ¿Eso es xenofobia? Ese es otro de los términos que mencionamos al inicio. Solamente porque son de otro país no merecen ese tipo de tratos, no merecen trato humano. Entonces, pues sí, tenemos que quitarnos un poco la idea de lo que hace Estados Unidos y empezar a ver qué es lo que nosotros hacemos. Aparte, en términos de afroamericanos, creo que yo considero que estamos por aquí a Estados Unidos porque no solo, o sea, nosotros no les hacemos caso a los afromexicanos. Mucha gente ni siquiera sabe que existen los afroamericanos. Y esto tiene mucho que ver con el discurso que se hizo sobre que tenemos que ser mexicanos. Creo que fue José Vasconcelos que dijo es que la población mexicana es mestiza, pero ya con esa palabra de mestiza, o sea, español con indígena, ya con eso excluyes completamente a los afromexicanos. Entonces, este grupo en México es muy grande. Creo que en algún punto leí sobre que es más probable que nosotros tengamos más sangre de negros que de indígenas y son completamente invisibilizados en México. Sí, como Vasconcelos decía, la raza de bronce.
Ajá. Ya desde ahí nos está dando, como decíamos, ¿no? En la escuela básica nos mencionan que somos todos mestizos. Desde ahí nosotros nos sentimos parte de dos mundos y con eso dejamos de lado a mucho. Si Ujú. acaso tenemos, obviamente, todas estas iniciativas y obviamente ver a grupos indígenas siendo recibidos o siendo tratados de forma a veces denigrante, a veces de tantas formas que no es adecuado, pero obviamente sacamos como se llama convencionalmente la tercera raza, y es obviamente los afromexicanos, los afrodescendientes. Y sí, de hecho, otra forma de discriminación es invisibilizarlos, invisibilizar grupos. Obviamente, ¿cómo puedes tú atacar un problema? ¿Cómo puedes ayudar a ciertos grupos si no los conoces? Obviamente, invisibilización es parte de esto que no le vas a dar cierto trato o ayudar porque obviamente ni siquiera sabes que existen. ¿Y por qué? Bueno, obviamente tendríamos que hacer todo un tema solamente de la parte de los afromexicanos, pero también es un problema porque incluso en políticas públicas es difícil cuando solamente estás pensando en los grupos indígenas. Obviamente a los grupos indígenas requieren ciertos parámetros y ciertas formas de apoyo, incluso ser contemplados dentro de una política, cierto, de un censo. Los afromexicanos requieren otro tipo de situación, porque obviamente algo que hemos discutido, ¿no? La forma de identificar un grupo indígena, ¿cuál es? Muchas veces es el idioma. Cualquiera que sea, eso es un factor totalmente de clasificación. En cambio, los afromexicanos no tienen como tal un idioma, porque obviamente tienen un contexto histórico y un antecedente propio, que obviamente no significa que vengan con un idioma diferente y que por eso sean clasificados como tal. Entonces, desde ahí estamos viendo cierta invisibilización o cierto trato diferente que hace que queden siempre excluidos. Y bueno, esto es algo que habría que ponerlo sobre todo a los que legislan o a los que se dedican a hacer parámetros. ¿Cómo entonces vas a contemplar todas las minorías del país? Obviamente no estamos contemplando otras minorías porque sería totalmente grande este programa, pero para que lo contemplemos. Sí, México tiene una variedad cultural en cuanto a grupos indígenas que obviamente genera que el Estado no pueda manejarlo bien y obviamente se generen actitudes pues que hacen discriminación hacia ellos, pero también tenemos otros grupos que no son indígenas y que por lo mismo no entran en ese tipo de situación. Entonces, al menos nosotros tenemos que pensarlo para dejar de invisibilizarlos. En términos legales, los afromexicanos sí están considerados como una minoría, pero no, como dice Fati, no, las políticas públicas no los consideran. Por alguna razón los ignoramos. O sea, como que no existen. Pero sí, sí existen los indígenas, los afromexicanos y los grupos equiparables, así dice en la legislación mexicana, pero no los tomamos en cuenta. Y bueno, este fue un recuento muy breve, la verdad es que fue muy breve porque con estos temas nos podemos explayar mucho. Pero ya para terminar, pues vamos a hablarles sobre un caso de un señor que se llama Daryl Davis. Y bueno, de Daryl Davis, de hecho si lo llegan a buscar, está interesante, acabo de ver una nota y dice, bueno, lo voy a traducir, el músico negro que convirtió a miembros del Ku Klux Klan, pero pues realmente no los convirtió, o sea, una vez vi un documental sobre él y en sí a él lo que le interesaba era saber por qué esta discriminación hacia los negros. O sea, no era tanto como generar una protesta y decir los derechos de los negros, no, fue entender a profundidad por qué existen estos prejuicios, por qué están siendo discriminados. Entonces él decidió hablar con el líder de este grupo y pues sí, suscitar el diálogo. Entonces fueron años hablando con él hasta que me parece que eventualmente sí cambió de opinión y abandonó este grupo, pero creo que eso es o sea, cuando se habla de racismo, lo principal es escuchar. O sea, por qué existen estas diferencias? ¿Por qué existen estos prejuicios? Y mucha gente no lo entiende, um, es que hace poco veía un video en donde una señora está este, pintando de negro
pues sí, como en el piso está pintado el hashtag de Black Lives Matter, entonces creo que está el esposo y la señora y ella está pintando de negro ese letrero porque no lo quiere en su calle. Entonces empiezan ahí las discusiones y se me hizo interesante que el esposo de la señora intentaba dialogar, o sea, tenga la razón o no, intentaba dialogar con los demás y los demás se pusieron un poco agresivos y nunca se suscitó el diálogo. Entonces, igual y en estas cuestiones lo principal es ver cuáles son los puntos de vista de cada persona. Y no aplica solo en el tema de racismo, en general, con cada idea que tengas, yo creo que lo principal es investigar los puntos en contra que aunque te parezcan muy ridículos y de, no, yo estoy firme en esta posición, no, siempre intenta ver los puntos que no te agradan, intenta entender al otro y yo creo que ahí sí se puede resolver, muchos problemas se podrían resolver. Y esto yo lo entiendo mucho porque no en términos del racismo, más bien en otras cuestiones como la homofobia, ese es un tema que a mí me genera mucho enojo. Y entonces cuando estoy discutiendo con otra persona, yo me pongo como en un plan de, no, es que estás mal, ¿sabes? En vez de lo que dice Mai, de pues, realmente entender de dónde viene el otro para poder así ya saber cómo intentar cambiar sus ideales. De hecho, la forma en que en este caso de Daryl inicia con cómo es que llega a discutir con este tipo de miembros del KKK es porque ya lo dijo May, él era un músico, sobre todo de blues, pianista. Entonces ocurrió que en algún momento estaba tocando algo ajeno al blues o algo totalmente interesante que llamó la atención de este sujeto. Y él dijo, es que tú no puedes estar tocando porque tocas muy bien y eso es de blancos. Entonces, en lo general, muchos podríamos decir, ¿sabes qué? Pues me voy y te ignoro. Pero él entonces con esta idea, con este simple de, es que tú no puedes tocar así porque eres negro y eso solo es de blancos, él decidió justamente entrar en el diálogo. A ver, pero ¿por qué dices esto? A ver, si me estás escuchando tocar, ¿por qué tienes esa idea? O sea, y es como empezar esta desglose de conversación que obviamente, pues sí, requiere mucha tolerancia, paciencia, elocuencia quizá y obviamente mucha, pues, asertividad. Y definitivamente las redes sociales no son mucho, no van a apoyar mucho esta situación porque obviamente nos genera mucho enojo y obviamente solamente una discusión que no llega a nada. Pero generalmente ese debería ser el meollo del asunto, el que aprendamos a escuchar y aprendamos a debatir. Y eso solo se genera con práctica. Obviamente que muchos podemos ser de mecha corta para escuchar o podemos tener poca paciencia, pero ese es ese es un buen comienzo para empezar si tanto nos enoja ciertas actitudes totalmente negativas que deberían acabarse, tú también para apoyar y combatir, ser activista o simplemente generar un poco de cambio es escuchar. Obviamente muchas personas aprovechan esta situación y muchos no queremos escuchar. Obviamente es difícil escuchar algo que sabes que se está equivocado, pero pues tienes que hacerlo con tal de que puedas debatir, puedas conversar y obviamente puedas argumentar lo que sabes que es cierto. Pero obviamente tenemos que aprender a escuchar lo incorrecto para decir lo correcto. Y es que es eso, o sea, tú decías, Fati, escuchar ideas que tú sabes que son equivocadas, pues muchas ideas no es que estén bien o mal, o sea, para ti está bien, para la otra persona su postura también está bien. Entonces ahí está ese choque, por ejemplo, Fer que dice que le cuesta mucho trabajo escuchar estas opiniones sobre los homosexuales, la verdad es que a mí también. Cada que escucho ese tema es como de, no puedo creer que todavía lo sigamos discutiendo, pero también hay que checar la historia de la otra persona, o sea, ¿por qué realmente cree eso? Y es esto, o sea, aunque te cause incomodidad, investiga los argumentos en contra, o sea, de lo que tú estás creyendo. O sea, desde antes de entrar en una conversación con una persona, tú empiezas a informarte. O sea, por ejemplo, yo, no sé, un ejemplo, estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y del aborto. Ok, esa es mi opinión, pero ya viste los argumentos que hay detrás de esto. O sea, incluso te sirve para tener una opinión más firme. Entonces siempre es como lo que más ruido te causa, lo que más te molesta, es lo que más debes de investigar, la opinión contraria y debes de entenderlo. Igual y esto no te hace cambiar de opinión, igual y simplemente refuerza tu idea,
pero es estar dispuesto a entrar a un diálogo. Sí, y yo no creo que, o sea, ya estamos en una época en la que estos comportamientos discriminatorios realmente no se justifican. O sea, cualquier persona hoy en día tiene un teléfono que puede usar para meterse a internet e investigar. Si no te vas a poner a dialogar con una persona de la otra postura, te puedes meter en internet e investigar. O sea, se trata de tener una mente abierta para que realmente te pongas a pensar a ver si mis actitudes están bien o mal, cómo puedo cambiar. Y yo creo que todo tiene que centrarse en el respeto hacia otras personas y no de ver a otras personas como inferiores, porque un tema también que luego me enoja mucho es que ver estas personas que dicen, no, es que yo sí respeto a los indígenas y yo siempre les doy dinero en la calle y no sé qué, o sea, ok, qué bueno que les des dinero porque piensas que lo necesitan, pero al mismo tiempo los estás tratando como si fueran inferiores a ti, o sea, no los estás tratando mal, pero al mismo tiempo no les estás dando una posición igual a la tuya, ¿me entienden? Entonces, es eso, o sea, respetar, si quieres conocer a la otra persona, está bien, pero todo desde una forma de respeto, desde, o sea, respeto, eso es todo, respeto y tolerancia. Pero me recordaste estos videos que están saliendo de, oh sí, hoy me voy a grabar dándole de comer a un indigente. Y Ah, es, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, realmente, o sea, una persona que realmente quiere ayudar a otra no se graba por o sea, por los likes, o no, realmente no sé por qué lo hacen. no, Pero sí, o sea, creo que esas cuestiones deben de surgir porque realmente lo quieres, no por un video. sí, no. Y también habría que empezar también a buscar no manipular la ciencia para seguir justificando ciertas actitudes, obviamente, que rayan en no respetar a la otra persona, no tener en dignidad al otro, porque obviamente es lo que mencionábamos. En su momento se ocupó la biología evolucionista para mantener toda una teoría, que en su momento fue válida y es históricamente importante, pero incorrecta ya en aspectos teóricos antropológicos. En este sentido, hasta la fecha siguen habiendo personas que mantienen ideas del siglo XIX para justificar ciertas cosas. Entonces, tenemos que empezar a no usar la ciencia para justificar discriminación, racismo, etcétera, ¿no? Muchas cosas tienen una justificación histórica, o bueno, más bien que te dice por qué está pasando esto, y no tiene que ver la biología, ni tiene que ver la ciencia, sino más bien ahí fue totalmente un sesgo político, un sesgo público, que obviamente va a darte esa respuesta que buscas. Y no significa que la ciencia sea para generar diferencias entre seres humanos. Pero obviamente esto ya requiere que tratemos de ser más objetivos y no solamente mantener una idea que quizá está incompleta. Porque obviamente también los estereotipos, tenemos que empezar a evaluar nuestros estereotipos, que son la base de muchas cosas. No necesariamente cosas negativas, pero sí cosas incompletas. Sí, si quieres saber un poco más sobre esto que dice Fati, de que no utilicemos la ciencia para lo que no es, eh, les recomiendo que lean un poco sobre lo del proyecto del genoma humano, que fue un proyecto que salió en el 2003 y a partir de ahí como que se volvió muy popular este rollo de hacerse este, pruebas de ADN. Y también un estudio de la Universidad de Stanford del 2002, que no recuerdo cómo se llama, pero así busquen, Stanford 2002, proyecto de ADN. Y van a ver cómo realmente, o sea, cuál es la realidad de estos estudios, ¿no? Para que no los utilicen de una forma que no debe ser. Entonces, pues les agradecemos, nos escucharon, como lo han estado haciendo. Y bueno, este fue un tema que queríamos hacer y que obviamente estamos dispuestos a escuchar o leer lo que tengan que decir. Como dejamos muchas propuestas abiertas por si quieren, no sé, hablar sobre el libro de Racismo en México, un poco de arqueología evolutiva. Si tienen alguna otra propuesta, alguna otra idea, con gusto podemos tomarlo en cuenta, pero como dijimos siempre con un debate y un lenguaje que
pues obviamente invite a un diálogo, no un lenguaje que pues simplemente también caiga en una falta de respeto, porque obviamente hay, pues, son reglas básicas. Y bueno, creo que entonces sería todo por ahora. Entrega de impronta. Entretejiendo el tiempo.